Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warla Games. Con este cerramos el ciclo del tutorial del Infinite Runner y vamos a ver cómo creamos el Game Manager, que va a ser muy sencillo. También crearemos un par de canvas, uno para el Game Over y el otro para mostrar las puntuaciones. Y al final del vídeo vamos a ver un juego totalmente diferente al que hemos usado hasta ahora y que también se ha creado utilizando el mismo motor, este con el que estamos trabajando. Así que espero que os guste y venga, vamos allá. Primero creamos un objeto vacío. Lo llamamos Game Manager. Y dentro creamos un script que también le vamos a llamar Game Manager. Creamos una variable static de tipo Game Manager que lo que va a contener es una referencia a nuestro Game Manager. Es la variable que vamos a usar para llamar a las funciones del Game Manager. Creamos dos variables de tipo texto que son las que van a contener el contador de puntos y el contador de vida del player. Creamos una variable de tipo canvas que va a contener el canvas del Game Over. En la función awake primero miramos si la variable de tipo Game Manager es igual a null y en el caso de que lo sea la asociamos a nuestro Game Manager al que se está creando. En la función start activamos el canvas del Game Over. En la función updateHealthText lo que hacemos es modificar el valor del campo texto que contiene la salud del player. Lo mismo para los puntos. Creamos una función GameOver que lo que haga sea activarnos el canvas del GameOver. Y creamos también una función RestartGame que nos cargue, que lo que haga sea cargarnos de nuevo la escena. Corregimos el error incorporando el Unity Engine UI y el Unity Engine Ascent Management. Ok, creamos un objeto vacío que lo llamamos canvas y que va a contener los dos canvas que vamos a crear. Ahora creamos un canvas. Y dentro del canvas empezamos a crear los objetos. Empezamos a crear los objetos de la interface de usuario. Aquí vamos a crear 4 campos de tipo texto. 2 de ellos van a contener el texto de puntos y vida, y los otros 2 lo que van a contener son los valores, es decir, cuántos puntos y cuánta vida tiene. Como veis, nos aparece en el medio de la pantalla. Lo que hacemos es le cambiamos la fuente y el color de fuente y lo colocamos en la parte superior izquierda de la pantalla. Acabamos de situarlo correctamente con la herramienta de desplazamiento. Lo duplicamos y le damos la etiqueta de la salud. Cambiamos el nombre de los campos. Y los duplicamos y creamos los campos que van a contener los valores de los puntos y la salud. Creamos otro canvas, esta vez vamos a crear el canvas del Game Over. Este canvas va a contener tan solo un botón que le va a permitir al usuario iniciar una nueva partida. Dentro del campo botón tenemos uno de tipo texto. Este lo vamos a modificar por Try Again, para indicarle al usuario que tiene que pulsar este botón si quiere volver a empezar otra partida. Y modificamos los colores del botón de tal forma que sean colores diferentes cuando no está seleccionado, cuando tenga el mouse encima o cuando lo pulsemos. Cambiamos el texto, el formato del texto y movemos el botón.
Ahora lo que tenemos que hacer es asociar una acción a este botón. Pulsamos el más, que vemos abajo a la derecha. Le decimos que funcione tanto en modo editor como en modo runtime. Y ahora lo que hacemos es coger el Game Manager y lo arrastramos para indicarle que es el objeto que vamos a utilizar para hacer la llamada. Y en el combo ya lo podemos desplegar y veremos todas las funciones que podemos utilizar. Nos vamos al Game Manager y seleccionamos la Restart Game. Modificamos las variables del player. Le decimos que vaya modificando la vida en 20. Configuramos el Game Manager. Lo que hacemos es arrastrar el canvas de Game Over y los campos que van a contener los valores del texto y los campos que van a contener los valores de salud y de puntuación. Y ahora tenemos que modificar el sleep del player de tal forma que se comunique con el Game Manager. Bueno, en la función start lo primero que hacemos es llamar al Game Manager y pasarle la salud de la que nuestro player dispone, que es la que le hemos configurado en el editor de Unity. En el caso de que la salud de nuestro usuario sea menor o igual a 0, llamamos al Game Over del Game Manager. Y ahora tenemos que modificar tanto la función UpdateHealth como UpdatePoints para que también llamen al Game Manager para que se modifiquen tanto los puntos como la salud de nuestro player en el canvas. Modificamos los valores del prefab de nuestro villano para que veamos cómo se resta realmente la salud. Le hacemos que no nos quite puntos. Modificamos los de nuestro player también. Corregimos el error de pasarle un valor negativo de la salud al Game Manager. Y probamos nuestro juego. Perfecto, vemos cómo se nos reduce la salud cuando chocamos con nuestros villanos y cómo se nos aumenta tanto la salud como la puntuación cuando chocamos con uno de nuestros fantasmitas. También vemos cómo aparece el canvas del Game Over cuando nos quedamos sin vida y si pulsamos Try Again, volvemos a empezar una partida nueva. Ahora vamos a ver un juego hecho exactamente con este mismo motor. Lo único que he hecho ha sido crear unas imágenes nuevas muy simples y modificar la configuración de los slips. Aquí lo veis, las imágenes son estos cuadrados y estas redondas, estas figuras geométricas, y como veis el look que conseguimos es muy diferente al que teníamos. Bueno, espero que os haya gustado, espero que tengáis unas ideas fantásticas para crear juegos de tipo Infinite Run, y si realmente os ha gustado, por favor, dadle al like y suscribiros al canal, porque intentaré ir haciendo vídeos que puedan ser de vuestro interés. Venga, un abrazo a todos, nos vemos.